Alicia Castro, que es una de sus fundadoras, tiene la gentileza de atendernos. Es además ex embajadora en Venezuela, en el Reino Unido, ex diputada, una dirigente de mucha trayectoria. ¿Cómo estás, Alicia? Ale Berkovich acá. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien. Encantada de escucharte. Bueno, gracias a vos por atendernos. Ayer leía una nota con muy buena información de Santiago Fioriti en Clarín, donde decía, entre otras cosas, que la Cámpora, por ejemplo, considera que estas son expresiones marginales dentro del oficialismo y que por eso se despegaron lo más posible de ustedes. ¿Es así? Bueno, yo no lo considero así y además nosotros tenemos un nivel de adhesiones, te diría, casi aluvional. Nos ha sorprendido no solo en el lanzamiento el Día de la Soberanía Nacional, sino cada día con personas que se nos acercan de las provincias, etcétera. Ahora va a haber un lanzamiento en La Plata, próximamente en Entre Ríos. Yo creo que además hay una voz, no tengo duda en que hay una voz mayoritaria del pueblo argentino que pide otro modo de negociar con el fondo o incluso postergar la negociación o impedirla, habida cuenta de la experiencia argentina con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo recién estaba repasando un triste video de la Rúa cuando decía qué lindo es dar buenas noticias antes del blindaje con el Fondo Monetario Internacional. Yo, digamos, sin ser economista, tengo una larga historia de rechazo de las condicionalidades no solo económicas, sino políticas que imponen los acuerdos del fondo. Vos sos muy joven, pero seguramente alguien te habrá contado que hace 20 años saqué la bandera de los Estados Unidos en la Cámara de Diputados, llamando a mis colegas a arriar del pabellón nacional si iban a entregar la soberanía política como habían entregado la soberanía económica con los condicionamientos del fondo. Lo recuerdo nítidamente. Yo hacía mis primeros palotes como periodista allá por esa crisis ya. Mira, no soy tan joven como crees, Alicia. Pero me interesa esto de lo que decís que lo considerás mayoritario dentro del Frente de Todos. ¿Por qué no se plasma eso en las posiciones de quienes tienen a cargo la negociación? Bueno, yo creo que se está vulgarizando un concepto de que se puede pagar sin ajuste, ¿no? Yo, los que dicen eso y las que dicen eso, les recuerdo que los Reyes Magos son los padres, ¿no? Porque evidentemente si nosotros en Argentina tenemos ya el 50% de pobreza, 1 de cada 4 niños son pobres, tenemos el 51% de inflación, sin pagarle cuotas al fondo, imaginemos lo que va a hacer cuando el Fondo Monetario venga a exigir menor déficit fiscal, es decir, menos gasto para los sectores más vulnerables en especial, y llegando al déficit cero seguramente en unos años. Eso está entre las pretensiones del fondo, ¿no? Además, no hay rebaja de intereses, no hay aplazamiento respecto a lo que prometió Macri, va a haber auditorías trimestrales, va a haber un monitoreo del fondo. Es decir, como leí en una nota tuya reciente, Argentina va a estar cogobernada por el Fondo Monetario Internacional y el Frente de Todos, ¿no? Lo que pasa es que esto de que se puede hacer el acuerdo sin ajustar, lo dice el presidente Alberto Fernández, lo dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dice Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y da la sensación de que Cristina Fernández de Kirchner también lo avala, ¿no? Con su carta donde, bueno, dice que no tiene la lapicera. Bueno, yo creo, lo podemos calificar eso de distintos modos, ¿no? De delirante lo califica Alejandro Olmos, que también es parte de Soberanos, y quien ha preparado esta presentación en la que hemos analizado exhaustivamente las violaciones que cometió el Fondo Monetario al otorgar el crédito de $55.000 millones al gobierno de Macri. Y por eso estamos proponiendo al gobierno que antes de sellar cualquier tipo de acuerdo con el organismo, solicite a través de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva en la que la Corte se expida sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo
y por lo tanto establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados. Es un documento extenso de 25 páginas que estamos, junto con un pedido de audiencia, estamos presentando al presidente y a la vicepresidenta. Me gustaría, si te parece, compartir el resumen de cuáles son las violaciones concretas del Fondo Monetario Internacional. No, sí. Acá no te preocupes, Alicia, que las digo prácticamente a diario, las razones por las cuales esto podría disputarse. Lo que me interesa como fenómeno político es la discusión que se está dando dentro del oficialismo, donde me parece todo va hacia allá. Pero está Noé Barral Ligera acá conmigo. Hola, Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? A propósito de la discusión interna, bueno, vos recién decías, le vamos a presentar el proyecto al presidente, a la vicepresidenta. Más allá de la discusión pública que están dando ustedes frente a las otras posturas del Frente de Todos, ¿hay alguna instancia de discusión interna respecto de esto? No la hay, digamos, no la hay, no es ningún secreto, así como la negociación con el de la Argentina, con el Fondo Monetario Internacional, es reservada entre cuatro paredes, como si no la tuviera que pagar el pueblo argentino, sino, no sé, Chodos o Guzmán. Tampoco hay debate dentro del Frente de Todos y todas. Eso creo que no estoy haciendo ninguna revelación, ¿no? Alicia, para vos, para ustedes, digamos, ¿deberían renunciar estos funcionarios? Porque son ellos quienes tienen a cargo la Estrategia Nacional de la Deuda, la tuvieron desde el principio y no pareciera que vayan a ir hacia otro rumbo. Nosotros no estamos pidiendo que renuncien, estamos pidiendo que vayan a la Corte, que el gobierno vaya a la Corte Internacional de Justicia, que es una instancia que puede y desde nuestro punto de vista debe utilizar, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, establecido para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial, y en realidad está contribuyendo a la ruina de muchos países, entre otros la Argentina. Entonces corresponde juzgarlo de acuerdo a las normas del derecho internacional. Sí, me dejas mencionar que muy rápidamente las violaciones. Sí, dale, claro. El fondo violan el artículo primero del convenio constitutivo del fondo, que exige garantías para el acuerdo de stand-by, no pidió ninguna. Viola el artículo quinto, que establece que si el fondo advierte que si los fondos no se están utilizando para los fines comprometidos, tiene que notificar al gobierno y si no responde o no lo justifica, inhabilitarlo. No lo hizo. Violó el artículo sexto, que establece que si el fondo toma conocimiento de que los fondos son utilizados para hacer frente a una salida de capitales, tiene que advertirle al gobierno que ejerza el control para evitarlo y si no, inhabilitarlo para recibir los fondos. No lo hizo. Violó el artículo que establece que si un país miembro no cumple con sus obligaciones con el fondo, puede llegar a suspenderlo. Y es interesante verlo en blanco y negro, que el fondo conocía perfectamente que los fondos se fugaban, tenían todos los datos de los desmanejos, del desmesurado endeudamiento, de la fuga y de la incapacidad del pago, ¿no? Y eso consta en los propios informes del fondo del 2016, del 2017 y en el informe técnico del 2018, y además tenían a un delegado instalado en el Banco Central, Trevor Alain, que con un staff técnico monitoreaba las operaciones y además el gobierno le informaba a diario de las operaciones monetarias porque estaba comprometido a hacerlo. Alicia, te hago la última. Sí, todo esto se suma a la dudosa legalidad de lo actuado aquí, ¿no? Porque acá también hay procedimientos que arreglan las normas, cómo se abre un expediente. Todo esto estaba supuestamente en la querella criminal que iba a hacer el gobierno y que bueno, naufragó en algún lugar de tribunales. Pero te hago la última. Cuando llegue esto al Congreso, ¿qué crees que tienen que hacer los diputados del oficialismo? ¿Crees que traicionarían su mandato si votan a favor, como se supone que van a hacer? Eso lo sabrá cada uno, pero estamos en una situación casi surrealista, ¿no? Si no fuera que hay muchas situaciones de este tipo, porque estamos atravesando una verdadera crisis de valores, una crisis de gran profundidad y una crisis civilizatoria. Estamos hablando, vos hablaste recién, de las irregularidades, de los desmanejos, de la ilegalidad
del gobierno de Juntos por el Cambio en el endeudamiento argentino. Y estamos hablando y demostrando, y esperamos que, nos gustaría mucho que el gobierno leyera de qué se trata y actuara en consecuencia. Estamos demostrando que el Fondo Monetario Internacional también actuó fuera de sus estatutos. Estamos frente a una doble ilegalidad. Y estamos exigiendo al pueblo argentino que vote ese acuerdo, que apruebe este acuerdo. Estamos pidiendo a la gente, estamos insultando la inteligencia de los argentinos y argentinas cuando se dice y se vulgariza que puede haber un pago donde no hay rebaja de intereses, no hay aplazamientos, que esto no va a traer ajuste. Esto es insultar la memoria de los argentinos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente esto no es un problema económico, es un problema político y tal vez el más grande que tenemos. Cuando el presidente, después de perder las elecciones, perder el 40% de los votos que obtuvo el Frente de Todos hace 2 años, sí, perder 5 millones de votos, centra la recuperación de la Argentina en el pago al Fondo Monetario Internacional y agrega como si fuera una ventaja que lo tiene que aprobar el Congreso Nacional. Esto no es ninguna ventaja, esto es una exigencia del propio fondo que por un lado a los intereses dominantes de los Estados Unidos que maneja entre otros al Fondo Monetario Internacional le interesa obviamente destruir a los partidos populares. Clarísimo. Ahora, entonces yo creo que una votación de esa naturaleza la va a votar Juntos por el Cambio, que contrajo ilegalmente la deuda, y la va a votar el Frente de Todos, presuntamente, que va a seguir pulverizando su capital electoral, ¿no? Este creo que es un escenario posible, Alicia, lamentable. Gracias por este rato, Hasta luego. Gracias a ustedes. Alicia Castro, cofundadora de Soberanos, ex embajadora.